Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa tarde. Una vez más damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda de poder nosotros dedicar estos minutos para poder estudiar la palabra de Dios. Doy una bienvenida a cada hermano, a cada amigo que está en sintonía y a mis hermanos de la senda antigua. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y deseo que el amor, la gracia y la bondad de Dios esté sobre todos y cada uno de ustedes y los suyos. Amados míos, damos gracias a Dios en todo y por todo. Seguimos orando por nuestra nación, para que Dios bendiga, ayude y tome el control de todas las cosas, para que, como dice la Escritura, vivamos quieta y reposadamente. También oramos por la humanidad, declarando la pandemia derrotada en el nombre del Señor Jesucristo y la libertad que se pregona desde el cielo a las naciones, para que la gente entren, salgan, se muevan con toda libertad bajo la bendición del Señor. Así que seguimos orando y declarando victoria y triunfo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. En esta preciosa tarde vamos a estar compartiendo el pensamiento de la palabra de Dios. Y voy a tomar un verso allá en Apocalipsis capítulo 14, el verso 13, y lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a través de su preciosa palabra cada Padre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por darnos la oportunidad de poder compartir una vez más tu santa palabra. Gracias por la bendición de la transmisión de cada vida que está, oh Dios, atenta a la enseñanza. Bendice cada hermano o amigo que está en sintonía, los que se van añadiendo a la transmisión, bendíceles y que tu palabra halle cabida en el corazón de cada uno, Señor. Obra milagros, maravillas, señales, prodigios. Salva las almas, convierte a los pecadores a ti, libera a las gentes, reconcilia a Dios los descarriados, levanta a los caídos, fortalece a los débiles, libera a los cautivos, sana a los enfermos, Señor, obra milagros, provee, suple, haz grandezas, maravillas, de tal manera que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Toda la gloria, toda la honra la vamos a dar a ti, Padre mío. Yo ato y reprendo al enemigo de nuestras almas, a Satán lo declaro inactivo, inoperante, aleluya, a sus ejércitos los ato, los ligo y los arrojo a los abismos en el nombre de Jesús. Limpio los aires de toda presencia antagónica, Padre mío. Legiones del infierno las reprendo, las ato, demonios ocultos, asolapados, rompo el techo satánico y derribo toda acción del diablo. Declaro libre los aires, la atmósfera libre, Señor, para que descienda tu bendición a cada persona y la alabanza que tu pueblo entona llegue ante tu divina y santa presencia. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, gracias a nuestro Rey, porque Dios es bueno y podemos nosotros adorar su santo nombre. Siempre podemos expresar una palabra de gratitud, de alabanza, porque en Él está siempre la victoria. Por eso, gracias al Señor por todas las cosas, por lo que entendemos, por lo que no entendemos. La Biblia nos enseña y nos motiva cada día que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, amado, esos momentos fuertes, difíciles que vienen, traen un propósito, y es de bendecir y ayudar, gloria al Señor. Y nosotros tenemos siempre que estar atentos a dejarnos bendecir por el Dios del cielo. Gloria al Señor. En esta preciosa tarde vamos a meditar un poquitico en la palabra de Dios bajo este verso. En la última parte de la palabra dice que bienaventurados son los que mueren en el Señor. Dice que descansan de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. Gloria al Señor. ¿Qué nos habla Dios? ¿Qué nos quiere Dios enseñar referente a esto? Aleluya. Es la influencia de un hombre de Dios. La influencia nunca muere. La influencia nunca muere. Aleluya. El legado que Dios permite que un hombre que le sirve, que le honre, aleluya, deje, permanece. Gloria al Señor. Por eso la misma palabra de Dios está llena de testimonios de grandes hombres y mujeres de Dios que su vida la entregaron al servicio del Señor, honraron a Dios, fueron fieles, le sirvieron, aleluya, y dejaron huella en el camino, huella a seguir. Aunque ellos ya partieron a la eternidad,
sus obras aún hoy son activas, permanecen, gloria al Señor. Y qué bueno es que nosotros aprendamos eso en el Señor, que nosotros sabemos que en cualquier momento partimos a la eternidad para irnos con el Señor, que es mucho mejor, gloria al Señor, pero que mientras esté el cielo y la tierra, aleluya, el legado que cada uno, aleluya, deje, haga huella, gloria al Señor, y sea de bendición para muchas gentes, como vamos a aprender y a recordar testimonios de hombres que nos dejaron grandes ejemplos, gloria al Señor, y su influencia no ha muerto, aunque ellos ya están en la presencia del Señor. Hace muchos años que partieron a la eternidad, pero hoy su influencia, gloria al Señor, nos motiva, nos anima, nos alienta y nos enseña el camino de la victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que queremos recordar algunos testimonios rapidito de algunos hombres en la Biblia, gloria al Señor, para que nosotros nos motivemos. Gloria a Jesús. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? Primero, motivarnos a los que ya somos cristianos a seguir el camino, a no desmayar y saber que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Aleluya, pues tenemos la bendición de la vida eterna con nuestro Rey, gloria al Señor, y también, gloria a Jesús, es remunerado, aleluya, en nuestras vidas, gloria al Señor, muchas veces mientras estamos aquí y después de partir, siendo bendición para muchas personas. Gloria a Jesús. Por eso, dejémonos bendecir por el Señor. Quiero, aleluya, que miremos Hebreos capítulo 11. Es donde empezamos a encontrar allí, aleluya, nosotros ciertos testimonios, aleluya, de la antigüedad, de grandes hombres de Dios, que nos dejaron enseñanzas muy bonitas y vamos a aprender y a recordar, gloria al Señor. En Hebreos capítulo 11, el verso 4, la palabra de Dios dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Gloria al Señor. Aún muerto, todavía Dios da testimonio de este varón. Aleluya. Todos conocemos la historia, que Caín y Abel, aleluya, eran dos hermanos, hijos de Adán y Eva, gloria al Señor. Y cuando ya eran hombres, hechos y derechos, ya cada uno tenía su labor. El uno era labrador, aleluya, y el otro era pastor de ovejas, gloria al Señor. Y trajeron ofrenda a Dios. Abel, dice la Biblia, que era el pastor de ovejas. La palabra es clara en enseñarnos que ofreció a Dios sacrificio, ofrenda a Dios. Escogió lo mejor del ganado, lo más hermoso, el animal más gordito, más bonito, más perfecto de todo lo que tenía, y se lo ofreció a Dios. Abel le ofreció a Dios, aleluya, de sus frutos y le trajo a Dios. Pero la palabra por eso enfatiza en Génesis 4, cuando nos habla de la ofrenda de estos dos varones, es que Abel tuvo el detalle de dedicarle tiempo y preocuparse de tomar lo mejor de lo mejor para ofrecerlo a Dios. Y por eso fue esa ofrenda más agradable a Dios, porque Abel dedicó tiempo para observar todos sus animales y ver que tenía muchas ovejas, pero escogió la mejor. Se tomó la tarea de buscar la mejor, la más gorda, la más bonita, para podérsela ofrecer a Dios. Caín trajo ofrenda, sí, pero la trajo, aleluya, trajo de lo que él producía en la tierra, lo que trabajaba. Pero no enfatiza la palabra de Dios que se preocupó Caín de hacer lo mejor, de darle lo mejor de lo mejor a Dios. Y es lo que Dios en nosotros quiere enseñarnos, aleluya, gloria al Señor, y siempre aprender. Este hombre Abel, mire, ese testimonio de hace miles de años atrás, hoy lo estamos recordando.
porque aunque él ya murió, lo mató su hermano Caín por envidia. Aunque ya murió Abel, aún todavía su ofrenda está siendo recordada, primero delante de Dios y segundo la estamos nosotros hoy, años y años después, trayéndolas a memoria para seguir un buen ejemplo, que lo que nos enseña Abel es a ofrecer a Dios por la fe lo mejor. Tenemos que nosotros aprender qué es eso de ofrendar a Dios lo mejor. No le estoy hablando de cosas materiales, no le estoy hablando de dinero, ni de animales, ni de bienes de aquí de la tierra, no le estoy hablando de eso. Ofrecerle a Dios lo mejor es nosotros aprender a acercarnos a Dios y que nuestra oración a Dios sea agradable, sea grata a Dios. Que el tiempo que dediquemos a Dios sea un tiempo especial. Mucho cristiano ora, sí, pero no lo hace dentro del propósito que Dios quiere. Hay algunos que oran y expresan así: yo oro a la hora que me quede el tiempo. Oro a Dios a la hora que me quede tiempo. Cuando me queda tiempito me dispongo a orar. No, a Dios no hay que brindarle nunca las sobras. Dios es Dios y Él merece que lo adoremos siempre con lo mejor. Por eso el madrugar y presentarnos delante de Dios es uno de los sacrificios que a Dios le agrada que el hombre ofrezca a Dios, que ofrende ese tiempo. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Por eso el mismo Señor Jesús lo hacía cuando estuvo aquí. Marcos 1:35, que lo sabemos todo, dice que levantándose el Señor Jesús muy temprano y siendo muy oscuro se iba a un lugar solitario a llorar. Buscaba al Padre Celestial en lo primero del día, antes que aclarar el día. Estaba el Señor Jesús en la presencia del Padre. Y por eso es que Él dice: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sí, debemos orar. Y tiempo que tengamos libre hay que aprovecharlo, sí, pero debemos aprender a tener un orden en nuestra vida espiritual. Y recuerde, hermano y amigo, que el día para comenzarlo siempre bien, agradando a Dios, tenemos que comenzarlo en oración. Por eso es que se le motiva y se le habla a la iglesia que madrugue a orar. ¿Por qué? Porque la oración de madrugada es un momento especial que a Dios le agrada que el hombre se acerque a Él. Es una hora tranquila de buscarlo, donde todo mundo descansa y el creyente puede disponerse. Sacamos tiempo para orar el día, tenemos otros tiempos para dedicarlos a Dios, sí, pero la oración de madrugada es un sacrificio agradable a Dios. Es una ofrenda especial para el Señor. Por eso Jesús mismo nos enseñó. Y por eso Proverbios dice que, aleluya, el Señor ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Dice en Proverbios 8:17. Gloria al Señor. ¿Sí? El profeta Isaías en el capítulo 26, verso 9 dice: con mi alma te he deseado en las noches, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entienda esta parte directa, que no es orar por orar, no, es aprender a orar y hacerlo en el orden de Dios, en el orden de Dios. Hay personas que me preguntan: hermano, pero resulta que yo tengo que irme bien temprano a mi trabajo. Sí, se tiene que ir bien temprano, usted sabe, por eso levántese antes del tiempo para que le dedique usted a Dios. Ese momento especial de adorarlo, de buscarlo. Si su día de labor empieza a las 6 de la mañana, pues más temprano levántese y arrodíllese, preséntese ante Dios, adore a Dios, ofrézcale a Dios ese tiempo. Ofrézcalo, a Dios le agrada. Que nosotros aprendamos a ser fieles. Y Dios se siente agradado de ver un cristiano que temprano le busca. Por eso es que dice
Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El sueño empobrece, el sueño arruina. Entonces Dios nos da tiempo para descansar, pero siempre el día debemos comenzarlo con Dios. La lectura bíblica son ofrendas que hacemos a Dios. Y bien, no le estoy hablando de plata, no le estoy hablando de dinero. La ofrenda que nos enseña la Biblia, que Abel ofreció a Dios, y Dios da testimonio hasta el día de hoy de eso. Ese ejemplo que nos deja es que cuando leemos la Biblia, hagámoslo con el detalle y el respeto y el temor a Dios. No es leer la Biblia por leerla, no es leer un pasaje por leerlo, no, es saber que cuando leo la Biblia voy a meditar en la palabra. Estoy leyendo la palabra de Dios y debo prestarle toda la atención a ella. Por eso debo sacar un tiempo especial para el estudio de la palabra de Dios. Por eso fue que el Señor dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? No es leerla por leerla. Por eso mucha gente dice: yo he leído la Biblia, he leído varias veces la Biblia, sé muchos versos, sí, pero la pregunta ¿es usted salvo? ¿Vive usted la Biblia? ¿Practica usted la Biblia? Porque no es de saberla, no es de leerla. Cuando la leemos y la meditamos, ella nos edifica, ella nos forma, ella nos levanta. Y por eso tenemos que aprender a prestar atención a la palabra de Dios. Entendamos nosotros eso. Por eso es que debemos saber que cuando se va a leer la Biblia no es leerla por leerla, es dedicando un tiempo especial para meditar en ella. Dice la palabra de Dios, aleluya, que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores será sentado, sino que en la ley de Dios, en la palabra, está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Mantiene un tiempo especial para meditarla, y ella es guardada diariamente aquí en el corazón para poder ser guiado por ella. Por eso entienda, al hablar de la ofrenda de Abel, ¿qué nos trae hoy Dios a memoria? ¿Qué nos dice Dios hoy a nosotros? Que tengamos nosotros el cuidado de acercarnos a Dios para ser oídos por Él. Tenemos que orar a Dios, no podemos orar como nos provoque, como nos parezca, no. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y seremos oídos. En el nombre de Jesús, Dios no recibe a nadie que se acerque a otro nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino el nombre del Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesús nos acercamos con reverencia, con temor, con alabanza, con acción de gracias. Tenemos que aprender cuántas veces un cristiano se arrodilla a Dios y se arrodilla a pelearle en esa posición. Ora, pero ora con guerras, ora, pero ora con contiendas, ora, pero ora con odios, con resentimientos. No. Aprenda, cuando se acerque a Dios, descanse en Dios. Esa alabanza que fluya de lo profundo de su corazón, agradecido de tener un Dios grande y un Dios bueno, aleluya, y lo bendice, y lo alaba y lo exalta. Sí, le presentamos los problemas, le presentamos las situaciones, pero primero hay que adorarlo. Él nos enseñó: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mira, reconocer que el Padre está en los cielos. Santificado sea tu nombre, quiere decir adorarlo, bendecirlo, exaltarlo. Entonces en el nombre de Jesús le rendimos la gloria. Y luego sí venimos a orar, a pedirle, pero primero lo adoramos, le bendecimos, lo exaltamos, y luego sí traemos nuestras peticiones. Pero qué pocos cristianos hacen eso. Todos somos buenos para acercarnos y para pedir, pero qué malos somos para dar. Y tenemos que aprender a dar a Dios alabanza, a dar a Dios adoración. ¿Qué más podemos dar a Dios si todo nos lo da a Él? Todo, el aliento, todo nos lo brinda a Él. Lo único que podemos es darle una alabanza, una adoración, pero como Él la merece. Por eso en San Juan 4, 23, 24 dice que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. ¿Sí? Tenemos que aprender. No es cantar por cantar, no es, aleluya, leer la Biblia por leerla, no es orar por orar, no es hacer palmas por hacer palmas. Hay que aprenderlo a hacer con el corazón, con el alma, para Dios. Mire lo que Abel nos enseña: ofrecer a Dios lo mejor.
usted estaba haciendo y se da cuenta que no lo estaba haciendo bien, a partir de hoy empiece a tener ese devocional con Dios como Él lo espera de usted, para que agrade a Dios. Aleluya, esa es la enseñanza grande. Abel ya no está en la tierra, pero su enseñanza hoy, mire, nos edifica. Aprendamos algo más nosotros aquí mismo, ahí en Hebreos, aleluya, capítulo 11, gloria al Señor, el verso 5. Oiga lo que dice la Biblia. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos habla de otro hombre de Dios, mire, que dejó un gran legado, un gran testimonio. 365 años vivió Enoc, dice la Biblia en Génesis capítulo 5, verso 21 y el verso 24. 365 años vivió Enoc y murió. Aleluya. Dice la Biblia, y desapareció, y no fue hallado. Lo buscaron y no fue hallado porque se lo llevó Dios. En Génesis 5, 21 y 24. Dice, pero antes de ser llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Génesis 5:21. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entienda eso. Y ese legado, esa influencia que no muere, es lo que hoy nos enseña Dios a nosotros, que si queremos nosotros, aleluya, tener vida eterna, primero tenemos que aprender a andar y a caminar con Él, a movernos con Él. Dice que dio testimonio, 365 años vivió aquí en la tierra y no vio muerte. Dios se lo llevó, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque Enoc caminó con Dios, y por eso aquí en Hebreos 11:5 dice, y antes de ser traspuesto, antes de ser llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea que todas las gentes que vieron en el tiempo de Enoc a ese hombre viviendo, siempre vieron un hombre temeroso de Dios, obediente, apartado del mal, consagrado, caminando con Dios. En todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación de la vida, siempre agradando a Dios. Porque los hombres mueren, pero oiga, sus influencias no mueren. Y Dios quiere que usted y yo, aleluya, vayamos formando parte de esos hombres. Por eso aprendamos de ellos sus testimonios y entendamos que esos testimonios es para vivirlos, para que nos edifiquemos. Porque un hombre nos dio ejemplo hace muchos años, mire, 365 años vivió en esta tierra y aleluya, vivió para Dios, caminó con Dios. Y no vio muerte, Dios se lo llevó, desapareció, pero antes de ser traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea que las gentes, todo mundo que conocía decía, Enoc se lo llevó Dios, Enoc se fue con Dios, porque siempre lo vimos caminar con Dios, agradando a Dios. Aleluya, y ahora no se halla, lo buscaron, no lo hallaron, la gente dijo, se lo llevó Dios. ¿Qué estamos nosotros esperando, hermanos, como iglesia? La venida de Cristo. En cualquier momento el Señor hace sonar su trompeta y los de Cristo desaparecerán. ¿Quiénes se irán? ¿Quiénes se irán? ¿Quiénes volarán al reino de los cielos? Los que caminen con Jesús, los que agraden a Jesús, los que vivan para Jesús. El mismo Señor Jesús lo dice, lo sabemos. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que dar testimonio de andar con Dios, de agradar a Dios. Cuando llegue el rapto de la iglesia, desaparecerán los cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo. No crea que todos los evangélicos se van a ir, no, se va a ir gente santa, se va a ir gente fiel, se va a ir gente íntegra, se va a ir gente obediente, se va a ir gente temerosa de Dios. Ningún carnal se va a ir, ningún impío se va a ir, ningún mundano se va a ir, ningún mediocre se va a ir, ningún tibio se va a ir, ningún frío se va a ir. Se van a ir cristianos fervorosos, cristianos que estén dando testimonio, que caminan con Dios y agradan a Dios. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Gloria al Señor. Cristo viene, hermano.
Cristo viene, amigo, pero si no estamos agradando y caminando con Dios, no hay vida eterna. Por eso hay que aceptarlo a Él y hay que seguirlo a Él. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la vida y yo soy la verdad y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Queremos tener vida eterna, queremos llegar a la morada de Dios, nos toca seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y ese legado, mire, Dios permitió que un hombre lo dejara hace muchos años aquí en la tierra y hasta el día de hoy se habla de él. Porque su influencia no muere. Son testimonios que nos motivan y nos enseñan a vivir y agradar a Dios. Aleluya. Comprenda la enseñanza de ese bendecido. Qué triste que muchos hoy son recordados por su desgracia, por su maldad, por su odio, por su resentimiento, por su corrupción, por su defraude, por su decepción. Muchos son recordados. Gente por su corazón perverso. Qué triste que muchos son recordados así. Pero gracias a Dios que también Dios tiene a muchos que son recordados hoy por ser fieles a Dios, por amar a Dios sobre todas las cosas, por ofrecer a Dios lo mejor de sus vidas, aleluya, y por andar y caminar con Dios. Por eso es que debemos aprender y la iglesia examinarlo todo y retener lo bueno. Gloria al Señor. Miremos algo más. Enoc nos da ese ejemplo de caminar con Dios bajo el temor del Señor. Sí se puede caminar con Dios en medio de una generación maligna y perversa, porque Enoc caminó con Dios y agradó a Dios en medio de una generación perversa, porque eran las generaciones que vivían antes del diluvio, que fue cuando Dios se llevó a Enoc y luego vino el diluvio. Por eso Cristo se lleva a su iglesia y viene la gran tribulación, viene ira de Dios sobre este mundo. Antes de que esa ira caiga, primero la iglesia es levantada al reino de los cielos. Gloria al Señor. Por eso es que vale la pena agradar a Dios. Gloria a Jesús. Entienda, gloria al Señor. Vamos a mirar otro testimonio rapidito aquí, gloria al Señor. Y lo encontramos en Hebreos, capítulo 11, el verso 8 y 9, leo la Biblia. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, la Biblia nos recuerda de este gran hombre Abraham, que en Génesis capítulo 12, el Señor llamó a Abraham y le dijo al Señor, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, al lugar a donde yo te dijere. Y le dijo, haré de ti una nación grande, y será bendita esa nación en la tierra, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Abraham salió de la tierra de su padre, aleluya, a habitar como extranjero, en la tierra prometida. Y ahí se mantuvo siempre, dejó su parentela, dejó su vida, dejó su mundo, para seguir al mundo que Dios le decía. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que aprender. Aprender nosotros a saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Desde el día que aceptamos a Cristo, ahora somos del cielo, somos celestiales. Estamos en un cuerpo de carne, esperando el día de la redención, porque somos del cielo, como Cristo es del cielo. Acuérdense cuando Jesús oró en San Juan 17 y dijo, Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por eso es que la Biblia a nosotros nos dice, aleluya, en Filipenses, capítulo 3, aleluya, de nuestra, aleluya, ciudadanía. No somos de aquí. Por eso todo cristiano que se considera todavía de aquí de la tierra, vive de una vida ajena.
El que se considera conforme Dios dice que es y de donde es, cuida el testimonio y vive conforme, aleluya, es su lugar, su nacionalidad. No deshonra su nacionalidad. Y dice la Biblia en Filipenses 3 para nosotros, mire lo que dice Filipenses 3, el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía, los que tenemos a Cristo, la iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos en esta tierra, pero no somos de la tierra, como Cristo nos dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo estuvo en esta tierra, habitó como hombre y fue hombre perfecto, aleluya, y dio testimonio en todo y fue tentado en todo, pero sin pecado. Se mantuvo viviendo la santidad que Dios exige en el cielo. Una vida santa, una vida consagrada. Abraham vivió en esta tierra, salió de la tierra de sus padres y vivió en la tierra, aleluya, mire, como extranjero. Como extranjero, en tiendas. Y así siempre vivió hasta morir. Y también lo hizo Isaac, su hijo, y lo hizo Jacob, su nieto. Óigame bien, vivieron así, no teniendo aquí supuestamente nada de qué agarrarse. Aunque la tierra prometida era donde ellos habitaban, pero ellos no sabían, vivían como extranjeros. Por eso dice la Biblia que vivían como extranjeros, dice que habitó como extranjero, verso 9 de Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y allí estuvo, sabiendo que Dios siempre tenía algo especial. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Por eso la Biblia nos enseña que en cuanto a las cosas pasadas, un cristiano debe de morir a ese mundo. Oiga lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Corintios el Señor habla, aleluya, y dice, gloria al Señor, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es lo que nos enseña esa influencia de Abraham creerle a Dios y dejar su tierra, dejar su parentela, para vivir a donde Dios le iba a tener, aleluya, agradando a Dios, viviendo para Dios. Que es lo que muchos a veces no entienden, hermano, y no comprendemos. Sí, necesitamos las cosas materiales, sí, pero no dependemos de las cosas materiales. Es que el problema es depender de las cosas materiales. Cuando se depende de las cosas materiales, la persona entonces fracasa en su vida cristiana, en su vida espiritual, porque nosotros no dependemos de las cosas materiales, dependemos de Dios. De Dios. Por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No dependemos, necesitamos las cosas materiales, no dependemos de ellas, porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el error es ese, que muchos dependen de lo material, y por eso, como dependen de lo material, confían en lo material y su corazón está en lo material. Y cuando no tienen lo material, están confusos, están asustados, están amedrentados, están derrotados, porque confían y dependen de lo material. Pero el cristiano que depende de Dios, con bienes, sin bienes, con salud, sin salud, con bienestar y sin bienestar, aleluya, está en victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor quiere que usted aprenda. Usted no debe depender de su trabajo, no. Dios le da licencia para trabajar, pero usted no debe depender de su trabajo. Usted no debe depender de su salario. Usted debe de aprender que Dios le da fuerzas para trabajar y ganarse ese salario. Pero usted tiene que depender de Dios. Y cuando usted reciba su sueldo, lo primero que tiene que hacer, usted aprenda, es darle gracias a Dios por lo que se ganó.
y ore a Dios, que Dios le enseña a administrar. Y Dios le enseña que eso poquito que usted se gana honestamente con la bendición de Dios, Dios se lo multiplica para que le alcance para lo necesario y le sobre. Es lo que el mundo no entiende. Yo no estoy hablando a usted, aleluya, de tener por montones, ¿no? Si es que Dios multiplica lo poquito que usted se gane honestamente bajo la bendición de Dios y usted recibe su salario y lo presenta a Dios, ora, le da gracias a Dios por lo que se ganó. Y le pide a Dios que le dirija cómo manejar ese dinero que usted se ganó con su trabajo, aleluya. Y Dios lo guía y permite que usted supla sus necesidades y le sobre. Ese es el Dios nuestro, por eso tenemos que no dependemos de lo material. Por eso es lo que nos enseña de Abraham, dejó todo, dejó su tierra, dejó su parentela para ir a vivir como extranjero, mire, de tienda en tienda en la tierra, aleluya, porque ignoraba que esa tierra era la que Dios le prometía. Pero así es Dios de bueno. Y los mantuvo Dios, los sostuvo Dios y siempre se mantuvo en victoria. Y bendecido Abraham, que la Biblia lo registra. Entonces entendamos nosotros, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida desprendida de las cosas materiales. Con esto no estoy diciendo que no trabaje, que no estudie, que no se proyecte, no malinterprete. Le estoy diciendo que necesitamos las cosas materiales, pero no dependemos de ellas. Entiéndanlo. No dependemos de ellas. Necesito lo material, sí, pero no dependo de ello. Dependo de Dios, porque Dios es el que nos da todas las cosas. Si no dependiera de Dios, entonces voy a vivir una vida angustiada, llena de miedo, de temores y de derrotas, porque el mundo devora a sus moradores. La vida misma asusta a la humanidad. En cambio, depender de Dios es lo mejor. Por eso fue que David dijo, Él es mi pastor, nada me faltará. Y depender de Dios es lo mejor. Dice Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él que dio su vida por nosotros. De Él dependemos. Nuestra vida está en Él y con Él. Por eso dijo el cantor Asaf en el Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Entienda, para que aprenda a descansar en Dios. Entonces sepa, no es que usted no trabaje, no estudie, no. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Pero aprenda, no dependa de lo material. Porque si usted depende de lo material, se va a defraudar, se va a angustiar, se va a desesperar, se va a enfermar. Pero si usted depende de Dios, óigame bien, el confiar en Dios es paz, el confiar en Dios es seguridad, el confiar en Dios es vida, gozo y paz en el espíritu. El confiar en Él. Por eso es que Dios nos enseña, ustedes no busquen ni se afanen por lo material. Con eso no nos está diciendo que no lo necesitemos. No, Él mismo dice, ustedes no se afanen por las cosas materiales. Preocúpense ustedes por buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente adoren a Dios, busquen a Dios, agraden a Dios. En Mateo 6:33. Y las demás cosas, ¿cuáles? El vestido, la comida, las cosas materiales se os añadirán. Por eso el mismo Señor dijo, acuérdese que el Señor dijo, aleluya, las aves tienen nidos donde refugiarse, las zorras tienen cuevas donde guardarse del invierno, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. ¿Entienden? ¿Qué está hablando el Señor? Que Dios cuida. Él mismo dijo, Dios cuida de las aves, Dios cuida de la naturaleza, cuida de las flores, que hoy son y mañana dejan de ser. Y no va a cuidar de ustedes, hombres de poca fe, dice el Señor. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? ¿Sí? Entendamos. Por eso necesitamos, recuerden, necesitamos lo material. No dependemos de lo material. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma?
Dijo Jesús, la felicidad, oiga, la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Alábese el hombre en lo que se debe de alabar. No se alabe el rico en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio se alabe en su sabiduría, ni el valiente en su fuerza. Alábese en lo que se debe de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová Dios. Aleluya. ¿Sí? Tener a Dios es tenerlo todo. No tener a Dios es no tener nada. Por eso hoy entiendan que Abraham, cuando salió y lo dejó todo, fue para seguir al Dios maravilloso. Y no lo defraudó. Hasta el día de hoy, la Biblia nos registra y nos recuerda para que nosotros no nos sintamos desamparados en este mundo. No, Dios está con nosotros y está para ayudarnos y sacarnos siempre adelante. Pero debemos aprender a depender de Él. Por eso dijo Jesús en San Juan 5:15, el verso 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Miren, permaneced en mí, dependan de mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, si no depende de la vida. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. Porque separados de mí nada podréis hacer. Una rama da fruto si depende del árbol, si está asegurada el árbol. Pero si la rama se desgaja y se cae, ¿sí? Cae al lado del árbol y dura unos días viva, pero luego se seca, se muere, ¿sí? Y es recogida y llevada al fuego, ¿sí? Porque se desprendió del árbol. Pero la rama que permanece en el árbol, ¿sí? Arraigada ahí al árbol, ella lleva fruto, porque el árbol la sustenta, el tronco la sustenta. Mire, la savia le puede llegar y darle vida. Eso es lo que Cristo es. Cristo es el árbol y nosotros somos las ramas y dependemos de Él, dependemos de Él. Si nos desgajamos de Él, nos morimos, nos perdemos, porque solo Él da vida eterna, entienda. Por eso debemos aprender, eso es lo que nos enseña la Biblia. Y por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos como Abel a ofrecerle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros años, aleluya, todo lo mejor para Dios. Lo segundo, tenemos que aprender a caminar con Dios, a agradar a Dios, a honrar a Dios. Y lo tercero, aprendamos, tenemos que dejar atrás el mundo, el pecado, lo malo, lo ajeno, lo indebido y caminar en pro de Dios. Caminar con el Señor y movernos agradando a Dios, donde Dios quiere y como Dios quiere, aleluya. Porque por eso la Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces entendamos, y quiero ir terminando, porque la palabra de Dios es sencilla para darnos vida y bendición, para darnos salvación, aleluya. ¿Sí? Aprendamos, gloria a Jesús. Y para terminar, voy a leerle, gloria al Señor, en Santiago capítulo 5, el verso 11 dice la Biblia: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos recuerda del patriarca Job, que hay un libro completo del Antiguo Testamento, que se le conoce como el hombre de la paciencia, que sufrió, pasó momentos fuertes, duros, pero fue un hombre que creyó a Dios, que esperó en Dios, le fue fiel a Dios, se mantuvo firme en el Señor y Dios lo restauró y lo hizo más grande que lo que era antes de la prueba. ¿Por qué? Porque aprendió a esperar en Dios, la paciencia. Y la Biblia aquí nos registra esto. ¿Para qué? Para que cuando estemos pasando momentos duros, pruebas, luchas, enfermedades, desavenencias, momentos críticos, problemas económicos, sociales, morales, físicos, materiales, espirituales, estemos en momentos fuertes, dice la Biblia, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, tened por sumo gozo.
¿Por qué? Porque las pruebas que Dios permite en nosotros, los momentos duros, difíciles, es para Él glorificarse y mostrarnos su gloria. Por eso nos trae a memoria a Job, que nos enseña de la paciencia y del esperar en Dios. David dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración y mi súplica y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperé a Jehová. Hay que aprender. Hermano, usted está pasando problemas, luchas, dificultades. Acuérdese de Job, que este hombre en la lucha, en la prueba, decía: aleluya, aunque él me matare, yo en él esperaré. Gloria al Señor. Él decía en medio de la lucha, los momentos duros: aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha está mi carne, mis ojos verán al Señor. Aleluya. ¿Sí? La confianza siempre, y por eso ya viene el capítulo 42 de Job, donde la Biblia dice que Dios restauró a Job, lo sacó de esa crisis y lo hizo mayor que antes. ¿Sí? Porque Dios nos enseña que el trabajo en su camino, las luchas y las dificultades que pasemos, siendo fieles a Dios, agradando a Dios, en Dios no mueren. En Dios tienen, aleluya, primero una gran recompensa para nuestras vidas, y también Dios deja ese legado de cada uno de nosotros para testimonio a muchos que siguen después de nosotros. Por eso entienda hoy, hermano y amigo, y comprenda que Dios quiere que usted cambie de curso, amigo, porque ¿qué espera? Que de usted mañana se tenga para bendición de otros. El temor a Dios, el caminar con Dios, el agradar a Dios, el obedecer a Dios. Aleluya. Ese legado Dios quiere que lo deje cada creyente, para que cuando salga de este mundo, aunque Él se va, sus obras siguen. Porque todos recordaremos, como estos hombres ya partieron a la eternidad, están con el Señor gozándose, pero sus hechos, sus obras, aún nos motivan, aún nos enseñan. Por eso usted, que solo medita, que de usted solo aprenden lo malo, lo ajeno, lo indebido, un mal ejemplo, un mal testimonio, hoy haga un alto en su camino. Venga a Cristo, acéptelo y hágase un hijo de Dios y comience a caminar con Dios. Y deje que Dios levante su testimonio, su imagen, para que usted sea una bendición a muchos. Hoy venga Cristo, hermano. No en vano nos manda el Señor a perseverar. No en vano nos manda el Señor a ser fieles. Aleluya. Dice que no seamos, aleluya, fieles en todo. Que no defraudemos en nada, para que en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador sea honrada. Entendamos eso, lo dice en Tito capítulo 2, verso 10. Entonces dejemos que Dios nos bendiga. Hoy Dios le ha llamado, hermano, a consagración, porque Cristo viene por un pueblo que le espera y por un pueblo que está en su obra, caminando por la fe, obedeciendo por la fe y agradándole por la fe. Aleluya. Dice la palabra del Señor que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevar a los que le esperan. ¿Quiere vida eterna? Camine con Jesús. ¿Quiere vida eterna? Dele lo mejor de su vida a Dios. Entréguele su vida al Señor. ¿Quiere vida eterna? Abandone lo malo y siga el bien en Cristo y tendrá vida eterna. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, por darnos la oportunidad de compartir tu santa palabra. Gracias por cada amigo, amiga, hermano y hermana que ha recibido el mensaje. Y te pido que lo bendigas, que lo ayudes, Señor, y que permitas que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno. Convierte las almas a ti, obra milagros y maravillas, y toda la gloria y la honra te la bendigo a ti, en el nombre de Jesús. Gracias. Amigo y amiga,
Ya entendió. ¿Quiere tener vida eterna? ¿Quiere tener un buen fin? ¿Salir de este mundo victorioso? Por la fe, denle a Dios lo mejor. Denle su vida. Entréguele su vida, su tiempo al Señor. Aleluya. Deje que Dios hoy lo haga una nueva criatura. ¿Quiere tener vida eterna con el Señor? Aprenda. Ande con Dios. Camine con Dios y dé buen testimonio de que usted agrada a Dios. ¿Quiere morar eternamente con el Señor? Aleluya. Entonces deje lo malo y siga el bien. Busque la paz y sígala. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Con sus ojos cerrados, amigo, amiga, ore conmigo y diga así: amado Dios, en esta hora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Te suplico me perdones, me limpies, borres todo pecado en mí, me laves en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario y escriba mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura, por favor. Cámbiame, Señor, transfórmame, regenérame. Ahora mismo mi mente, tómala y cámbiala. Dame la mente del Señor Jesús y mi corazón. Múdalo, un nuevo hombre, una nueva mujer. Dame el Espíritu Santo para perseverar y ayúdame a agradarte, a honrarte, por la fe a vivir para ti y, oh Dios, a darte lo mejor de mí. Oh Señor, me entrego en tus manos y me declaro libre y salvo y salva en el nombre de Jesús. Padre, mira a los que han orado. Bendice a ese varón, mujer, anciano, adulto, joven, niño, tócalo, cámbialo, transfórmalo, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y escribe su nombre en el libro de la vida. Haré una nueva criatura, Padre mío, transfórmalo. Ahora mismo permite, Señor, que su mente sea cambiada por la mente del Señor Jesús y su corazón venga a ser mudado a un nuevo hombre, a una nueva mujer, para que te honre y te adore y te sirva, Señor. Dale el Espíritu Santo para perseverar y permítele entender el camino de la salvación y ahora mismo, Señor, que tu presencia le esté guiando, orientando y le esté mostrando el camino de la victoria. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Lo declaro salvo y libre y ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo de la iglesia. Amén, Señor. Y mira, mis hermanos, ayuda a ese creyente que, oh Dios, está frío, tibio, descarriado, desanimado, desalentado, que el enemigo le ha sembrado el concepto de que no vale la pena vivir para el Señor, que no tiene sentido negarse a las cosas de la vida, oh Dios. Pero Señor, hazle hoy volver a tus caminos. Toca a ese hermano, toca a esa hermana, cámbialo, regenéralo, Padre mío, transfórmalo, levántalo. Dale ahora mismo el perdón y lávalo una vez más en la sangre preciosa de Cristo. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y permítele volver a ti. Levántalo, restáuralo. Vuelve a ese hermano a las primeras obras. Vuélvelo al primer amor, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y produce en el querer como el hacer por tu buena voluntad, de orar, de ayunar, leer la Biblia, perseverar y mantenerse firme hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias, Señor. Y ahora oro por los enfermos y te pido que tu mano santa se coloque sobre cada persona. Gracias por los testimonios que oigo, de la manera que tú ministras, liberas y restauras y sanas a las gentes. Ahora mira a cada persona que está orando conmigo y te pido que lo toques, lo bendigas, lo quebrantes. Tu mano santa se coloque sobre él, sobre ella. Y desaparece toda enfermedad, todo dolor, todo achaque del diablo, desaparece cánceres, hernias, tumores, úlceras, desaparece todo problema en los organismos, crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, crea riñones nuevos, pulmones nuevos, crea, Dios mío, corazones nuevos, válvulas al corazón nuevas, créalas, crea aparatos digestivos nuevos, aparatos circulatorios nuevos, aparatos respiratorios nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale vista al ciego, sonido al sordo, al mudo, desaparece diabetes, leucemias, artritis, reumatismos, asmas, sida, coronavirus, desaparece influenza, enfermedades degenerativas, enfermedades huérfanas, toda obra del diablo sale de los cuerpos y recibe la misma salud, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Salen los espíritus inmundos de enfermedad y dolor y reciben paz, salud, libertad en el nombre de Jesús y hacen lo que no pueden hacer, porque por tu llaga, Señor Jesucristo, fuimos curados. Por esa palabra quedan sanos y libres en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amados míos, es un gozo haber compartido la palabra de Dios.
Deseo que mi Señor me le bendiga. Y si Dios permite, mañana a las 5 estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Deseo que mi Rey le siga llevando en victoria. Aleluya. Y si, aleluya, quiere contarnos un testimonio, nos puede llamar al 314-300-309. Hermano Germán Duzán, queremos oírle y gozarnos juntos con el Señor. Deseo que mi Rey me les bendiga y me los guarde. Quedan libres, quedan salvos, quedan sanos. Hagan lo que no pueden hacer, confiesen por la palabra. Estoy sano por la llaga de Cristo, aleluya, tengo salud, y rechace cualquier malestar. Está libre y nuevo y haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesucristo. Declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia y sobre el mundo entero, proveyendo Dios en lo material, lo financiero, lo necesario, abriendo las puertas de las empresas, proveyendo empleo para todas las personas, estabilizando la parte laboral y supliendo Dios a los hogares lo que se requiere para que en todo Dios sea glorificado. Que mi Señor me le bendiga. Alerta iglesia, Cristo está a las puertas, Cristo viene ya. Dios me le bendiga y hasta pronto.